Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy tengo el placer de tocar un tema fundamental y muy importante, uno de los temas, bueno, todos fueron importantes de que demos inicio con el curso, pero para mí el tema que más me llamó la atención fue el del contrato de compraventa, ya que para mí considero yo que uno de los contratos más utilizados en la actualidad aquí en Panamá, ya sea a través de la compra de un bien mueble o inmueble. El contrato de compra y venta es el contrato más utilizado en la práctica civil y comercial. Este permite la circulación de bienes y riquezas. En Panamá se regula principalmente por el Código Civil bajo los principios de autonomía, principio de voluntad, el principio de buena fe y de seguridad jurídica. Es un contrato esencial para el mercado local, ya que sin él no existiría un marco legal para el comercio ni para la transferencia patrimonial del bien. El objetivo más que todo es comprender la figura de la compraventa, sus elementos, su característica, las obligaciones y la aplicación en la práctica de bienes muebles o inmuebles. El concepto legal y doctrinario lo encontramos en el artículo 1215 que nos delimita o nos explica el contrato de compraventa, que es uno donde uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada, y al otro, que es el comprador, el precio cierto de la adquisición. Eh, la doctrina de, de este punto en esencial es un contrato traslativo de, del dominio, el contrato, donde el contrato es el título jurídico y la tradición, o sea, la entrega es el modo de la transmisión en el momento de adquirir el objeto o la cosa. Como ejemplo, podemos mencionar el de la compraventa de un automóvil, del contrato es el título, o sea, el automóvil, la compraventa del automóvil, pero la entrega física viene siendo la inscripción, el registro vehicular, que constituye la tradición, o sea, para adquirir el, el objeto o la cosa. Estas son las ideas clave determinadas para que se realice el contrato de compra y venta, como mencionamos, el precio cierto y el acuerdo entre la voluntad, ya sea entre el comprador, el vendedor y el comprador, que es el que paga el precio para la adquisición del bien. Entre los elementos esenciales podemos mencionar tres puntos importantes. Son elementos que configuran la validez dentro del contrato de compra y venta, como el consentimiento, que debe ser libre, sin ningún vicio, sin ningún tipo de error, donde no haya violencia, dolo para obtener el bien. El objeto o la cosa debe ser determinada, lícita y posible. Ejemplo, no puede venderse un bien ilícito ni inexistente. Ese es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener muy claro. Y el precio, que debe ser cierto, ya sea expresado a través, ya sea de un dinero digno, representativo, no puede ser ilícito ni simbólico. El artículo 1218, si no me equivoco, establece que el contrato se perfecciona por el acuerdo sobre la cosa y el precio. Si estos elementos del contrato puede ser nulo o inexistente, al no existir estos elementos. Entre la característica jurídica podemos mencionar los puntos sumamente importantes, como el consensual, el bilateral, el oneroso, el conmutativo, el principal y el típico. El consensual se perfecciona con el acuerdo sobre el precio y la cosa que se está tramitando el contrato de compra y venta. El bilateral genera obligaciones recíprocas entre las partes, ya sea entre el vendedor y el comprador, que es el que está interesado por la adquisición del bien. El oneroso, donde ambas partes reciben
un beneficio económico. Tanto el comprador como el vendedor reciben un beneficio económico en este tipo de contrato. El conmutativo son las prestaciones equivalentes del bien, que son bastante considerables. El principal no depende de otro contrato, sino que tiene una existencia autónoma, jurídica y propia. Y el típico que regula y es regulado y nominado por el Código Civil panameño. Ejemplo, la compraventa de una casa es consensual, bilateral y onerosa, pues ambas partes reciben beneficios y equivalentes. Entre los fundamentos legales y los análisis normativos, podemos mencionar artículos importantes que nos delimitan el tipo de contrato de compra y venta, donde el artículo 18 nos destaca el comportamiento por el acuerdo sobre la cosa y el precio. En 1224 no habla de la capacidad contractual o la capacidad de celebrar la compraventa. El 1225 que nos habla de las prohibiciones por conflicto de interés entre las partes. El 1245 las obligaciones del vendedor, que es el que entrega bajo el saneamiento del bien. 1245, sí, 1200 ya, en 1261. Mira, en 1225, en el aspecto de las prohibiciones, hay personas que tienen prohibida adquirir un bien, ya sean los jueces, magistrados, que no pueden obtener bienes lícitos en su jurisdicción, los tutores y creadores y curadores, jugadores, no pueden comprar bienes de su pupilo. Los funcionarios públicos son otros de las figuras que debemos mencionar que no pueden adquirir bienes administrativos por ello. En 1245 nos habla de las obligaciones del vendedor, como mencionaba, de entregar la cosa y responder por el saneamiento del bien. En 1261 tiene la obligación del comprador de pagar. En 1869 el precio de la adquisición del artículo, de la cosa o del bien que se quiera adquirir. En 1861 nos delimita los vicios puntos que pueden tener el bien. Estos artículos garantizan un equilibrio contractual y la protección frente a abusos. Entre las obligaciones de la parte, ya sea por el vendedor y el comprador, podemos mencionar que el vendedor es el que tiene la cosa en tiempo y forma, y ese vendedor es una figura que debe responder por la evicción, ya sea por la pérdida de la cosa o por sentencia judicial, respondiendo por los vicios ocultos con el fin de garantizar el uso pacífico del bien, y el comprador, que es el que paga el precio por el plazo acordado del bien de su interés al momento de recibir conforme a lo que pactaron, pero cumpliendo el tiempo y el lugar establecido, cumpliendo los gastos de impuestos paz y salvo, pacto por los que acordó con el vendedor. Aquí podemos mencionar un caso práctico aplicado al entorno panameño. El vendedor, decimos que el vendedor es el señor Juan Batista. La compradora es la señora Ana Gabriela Torres. El objeto, que el objeto viene siendo el apartamento, que es un bien. El apartamento número 12A del PH Vistamar. El precio, que es 180.000. Es un bien inmueble inscrito bajo un folio real en el registro público de la República de Panamá. En la compraventa de un apartamento en PH, como decimos, está bien inscrito en registro público, cumple con todos los trámites correspondientes como el folio real. Este caso muestra cómo la teoría se aplica en la práctica, identificando las partes como el objeto, el precio y las formalidades que tienen relevancia y demuestran la capacidad, la necesidad de cumplir con requisitos notariales, registrariales para garantizar la seguridad jurídica.
El proceso legal y registral toca aspectos sumamente importantes, ya que asegura la promesa de compraventa, asegura las condiciones mientras se tramita el financiamiento. En la protocolización notarial, el contrato no definitivo se convierte en una escritura pública. La liquidación de impuestos, que viene siendo el trabajo que contempla el impuesto de transferencia y ganancia del capital. Incluye el impuesto de transferencia, el impuesto de bienes, del bien inmueble, las ganancias del capital. Y el registro público, que es la inscripción por la que la transferencia, para que la transferencia tenga efecto frente a terceros. Este proceso, de proceso legal y registral, garantiza la seguridad jurídica y la publicidad registerial del bien del cual se tiene interesado para el momento de la adquisición de la compra y venta. Aquí le vamos a presentar un caso de, de compra y venta. Como la cláusula contiene obligaciones esenciales de identificación entre las partes, descripción magisterial del inmueble, la declaración de compra y venta, la transferencia del dinero, el precio y el forma de pago, la distribución de gastos notariales, la distribución de impuestos, minuta en base por escritura pública. Como conclusiones podemos decir que la compraventa es el contrato más relevante en la práctica civil y comercial en nuestro país. Su validez depende del consentimiento, objeto y el precio. Es importante conocer lo que dice el Código Civil, ya que este es el que regula la capacidad de las prohibiciones y las obligaciones. Es en el bien inmueble, como las escrituras, el registro, que son bastante indispensables en el momento de realizar este tipo de contratos. El caso práctico que mencionamos demuestra cómo la teoría se, se materializa en operaciones reales actuales. La seguridad jurídica depende del cumplimiento de las obligaciones y las formalidades legales entre las partes. Gracias por su atención.